Te damos gracias. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso mientras pasa nuestro Padre. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Pueden tomar su lugar. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. Saludamos a las personas que están allí conectadas, las bendecimos grandemente. Y el tema de hoy, vamos a seguir con los milagros. Dios de milagro. Dios de milagro. Algo que tenemos que entender es que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Mírate tú solamente. Es un milagro. Mírate tú hoy. Es un milagro. ¿Y por qué no creer de que Dios hace milagros? ¿Por qué dudar y cuestionar? Porque Él hace un milagro. ¿Cuántas veces la enfermedad tocó tu vida y hoy estás acá? ¿Cuántas veces la muerte tocó tu casa y hoy estás acá? Hoy estás aquí porque Dios ha hecho un milagro contigo. Amén. Vivimos en un mundo en donde muchas personas han dejado de creer en los milagros. En esta sociedad ha dejado de creer en los milagros. Es más fácil para la gente no creer. Es más fácil decir de que Dios no hace milagros. Eso es más fácil para nuestro pensamiento. Pero por eso es que los espirituales, eso, todo lo posible lo disciernen. Pero por eso es que nosotros tenemos que creer. Y en la sociedad, ¿qué nos dicen? Hay que creer para poder ver. No, Jesús le dijo, cree y verás la gloria de Dios. Yo tengo que creer para poder ver la gloria. Algunos piensan que los milagros eran solo en los tiempos bíblicos. Y otros piensan que los milagros solamente pasaron en la Biblia, pero que hoy no pasa, que hoy no acontece nada. Entonces, les pregunto, ¿usted cree lo que dice la Biblia? ¿Usted cree que lo que dice, relata la Biblia, es verdadera? Dice que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios, escrita por seres humanos como tú y como yo, pero fue Dios direccionándolo y hablándole lo que tenía que hablar. O sea, que lo que dice la Biblia es real. ¿Usted lo cree que es lo que dice la Biblia? Por lo menos cuando Dios abrió el mar. ¿Usted cree que eso es verdad? Porque muchos científicos ponen a cuestionar eso. He visto muchos videos donde los científicos tratan de buscar la forma que cómo pasó eso. Porque su razonamiento, ¿cómo va a abrir el mar? Y van a pasar en seco. No solamente eso, que ellos pasaron en seco. Y cuando ellos pudieron pasar en seco, el enemigo se hundió, se los ahogó, se cerró de nuevo. Y estaba viendo que ellos decían, seguro que hubo un terremoto en ese momento, un temblor en ese momento. Para ellos es más fácil creer en eso, que hubo un temblor, que hubo un terremoto, en vez de creer lo que dice la Biblia, en lo que relata la palabra. Si la Biblia lo dice, yo tengo que creerlo.
la verdad es que Dios no ha cambiado. ¿Cuál es la verdad? De que Dios no ha cambiado. Esa es nuestra verdad. Y es buena porque sigue haciendo lo mismo. El mismo Dios que abrió el mar, que sanó enfermo, que levantó el muerto, sigue el mismo hoy. Ese sigue siendo el mismo de hoy. No ha cambiado. Salmo 77, 14. Salmo 77, 14. Reina Valera. Dice, tú eres el Dios que haces maravilla. Tú eres el Dios que hace maravilla. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. El que hace maravilla. El que hace maravilla. El que nos sorprende y Él nos da más de lo que nosotros podemos pensar y imaginar. Hace milagros, hace señales, hace prodigios. Eso es nuestro Dios. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Dios siempre quiere mostrar su poder. Dios siempre quiere que la gente pueda ver que Él es poderoso. Que Él es el que puede hacer las cosas. Él es Él. No hay otro. Y por eso es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, lo sacó como con poder. Para que la gente viera el poder. Es más, cuando iban a la tierra de Canaán, a la tierra de Jericó, la viuda dijo, la prostituta le dijo, hemos oído del Dios poderoso que ha hecho con ustedes y tenemos miedo. Porque eso, Dios, ¿qué? Que la nación o el que se te involucra va a ver el poderío de Dios. Va a ver su poder. Y va a ser notorio. ¿Cuántas plagas vinieron? 10 plagas. 10 plagas. Para que Él pudiera ver el poder. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Él se creía que era poderoso. Vino a convertirse como bestia para que Dios muestre su poder. Dios siempre quiere mostrar su poder. Dios siempre ha sido un Dios de milagro. Dios siempre ha sido un Dios de milagro. Dios no se maneja de forma natural. Dios no actúa como quizás nosotros actuamos. Porque como nos creó hizo la tierra de la nada, estaba desordenada y vacía. Y Él creó todas las aves del éter y nos formó a nosotros, mostrando su poder. Y vamos a ver muchos ejemplos en donde Dios mostró su poder, en donde Él hizo milagros. Y eso es lo que nosotros no nos podemos perder en la forma. Desde el principio vemos a Dios obrando de manera sobrenatural. Desde el principio lo vemos. Moviéndose de manera natural. No, sobrenatural. Y entonces nosotros lo estamos amarrando, viviendo que Él actúe de forma natural. Y esa no es su forma. Esa no es su esencia de actuar de forma natural. Nosotros queremos amarrar a Dios, amarrar su poderío al hacer las cosas naturales. Él se mueve de forma
¿Cómo? Sobrenatural. En Génesis 7, le vamos a nombrar algo. Dios guardó a Noé y a su familia de un gran diluvio. Él le dijo, preparen el arca porque voy a destruir la tierra. Y él obedeció a Dios, Noé. Y vino el diluvio. Y Dios lo guardó. Porque él se podía hundir. Pero Dios lo guardó, Jaime, mostrando su poder. A los demás los mató. Por eso que les digo, Dios siempre se mueve de forma natural, sobrenatural. Y siempre quiere mostrarse. Cuando Elías con Baal, ¿qué hizo? Muestren su poder los otros dioses. No hizo nada. No aconteció nada con los demás dioses. Le echaron de todo. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué hizo Elías? Le echó agua. Agua. Al sacrificio. Agua. O sea, imagínense eso. O sea, ¿por qué es así Dios? ¿Y dónde fue que descendió el fuego? Con Dios. Con agua allí. Con agua. Es para ver a quién tú vas a adorar. Para demostrar siempre lo sobrenatural. Dios le dio un hijo a Abraham. Y eso está en Génesis 16. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Ya era de edad avanzada y su esposa era estéril. Y aparte, vieja. Y no se lo da cuando él podía. Se lo da ya de viejo. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Para decir, hey, eso es un milagro. Dios de milagro. Dios de milagro. Y lo sigue haciendo hoy. Deuteronomio 7:19. Deuteronomio 7:19. Nueva versión internacional. Dice, con tus propios ojos, viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos. Con tus propios ojos, viste las señales, los milagros, los prodigios. Tú lo viste. No que te lo contaron, tú lo viste. ¡Qué gran despliegue de fuerza! Eso es lo que le estoy diciendo yo. Dios va a mostrar siempre su fuerza. Y de poder realizó el Señor, tu Dios, ¿para qué? Para sacarte de Egipto. Eso lo hizo Dios. Y tus ojos lo vieron. Como yo te saqué de allí, de Egipto, con poder. ¿Cuántas personas pasaron por el desierto de aquí? El de Bolivia o el de Arica. ¿Cuántas personas pasaron por allí? Y ustedes vieron el poder de Dios, cómo es su milagro, las señales pasaron allí, porque estaban muertos. Pero Dios mostrando su poder, mostrando lo poderoso que es. Y miren, estos
más todavía. Dice, y lo mismo haré contra todo el pueblo a quienes ahora temen. Y lo mismo voy a hacer contra todo el pueblo que se ponga. Eso también lo voy a hacer. Egipto, ellos les tenían miedo el pueblo de Israel, porque eran esclavos en Egipto. Y Dios los estaba sacando de allí con poder para que ellos pudieran vencer a los otros. Porque Dios estaba mostrando su poderío allí. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de cómo nos sacó de Egipto Dios. Tenemos que recordarnos cómo nos sacó Dios de Egipto. Cayó maná del cielo, comida del cielo. En el desierto había una luna, una nube de día que le cubría el sol y una fuego de noche. El milagro. Y aparte no sabía también que sus vestimentas crecían con ellos. Crecía con ellos. ¿Milagro o no milagro? Que quisieron comer carne. Yo le dio carne. Carne. Quisieron comer agua que no fuese salada. Yo le digo agua. En el desierto. Agua. Que el agua vale más que cualquier cosa. En el desierto. ¿Cuánto vale usted un litro de agua ahorita? 1,000 pesitos. Pero vaya en el desierto para que usted vea cuánto vale. Y Dios le dio agua. Maná. Pan del cielo. Entonces no le faltaba nada. Y nosotros dudamos de Dios. Cuestionamos a Dios. Pero si está viendo, derribó los muros de Jericó. Dios usó a Josué para derribar esos muros que eran impenetrables. Humanamente ellos no se podían derribar porque eran arriba. O sea, los enemigos podían ver fácilmente dónde venían. Pero Dios le dio la victoria de forma como ellos tenían que dar como la vuelta 7 veces. Y en la séptima hay que darle 7 veces más. Y ahí sí cayó la muralla de Jericó. Sí cayeron ahí. Y ahora miren, en Josué 10:12. Josué 10:12. Nueva traducción viviente. Y dice, el día en el que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. Dios le dio la victoria. Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y le dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de los Álamos. Le pidió que se detuviese el sol y la luna. El sol y la luna. El sol. ¿Cómo usted va a pedir que se detenga el sol? Usted tiene que tener fe, mi hermano. Fe. Porque ni le pedimos por el dolor de cabeza. Y José le está pidiendo para que se detenga el sol y la luna. Para que se detenga. ¿Tiene fe para eso? Para pedirle algo a Dios a ese nivel. Para orar a Dios, pedirle con esa fe. O le pedimos las cosas sencillas que creemos que Dios puede hacer. Los milagros que yo puedo alcanzar
Eso no es milagro. Lo que yo puedo lograr, eso no es milagro. Eso es de forma natural. Y allí no opera Dios. Operamos nosotros. Dios se quiere es mover de forma sobrenatural. Y lo estamos limitando. Estamos limitando su poder. Porque ese no es su esencia. Ahora, y por eso es que cuando Jesús le dijo a las tempestades, le dijo, quieto. Y se calmaron. La tempestad. La tempestad. Entonces nosotros pensamos que Dios no tiene poder. Oramos. El 13. Entonces el sol se detuvo. ¡Wow! El sol se detuvo. Se detuvo el sol. Cuando yo me ministro de esto, ¡pum! El sol se detuvo. Imagínense esa fe de que eso se detenga el sol, de que tu problema se detenga, porque ¿qué es lo que pasa? Es que el enemigo te lo estaba atacando y eso pasó, se detuvo el sol. Entonces nosotros dudamos de que Dios hace milagros hoy. Amén. Y la luna quedó en el sitio hasta la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Se detuvo el sol y la luna hasta que Israel venciese a su enemigo. Imagínense lo que puede alterar tu fe. Tu fe lo que puede alterar. No era normal que el sol y la luna se detuviese. Pero la fe de Josué provocó eso. Nunca, el único que hizo eso fue él. No hay otro. No hay otro registro en la Biblia donde hizo algo similar. Él. Porque la fe trastorna, cambia todos los escenarios. Entonces Dios igual te va a dar la victoria, pero ora con fe, pidiéndole a Él que se detenga el sol y la luna, porque Él se va a detener. Amén. Entonces nosotros pensamos que cuando ya está determinado algo por la reina de la tiniebla, no, nosotros no podemos saltearlo. Miren, Abraham, cuando Dios le dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y saben qué hizo? Abraham le pidió, Señor, por lo menos si hay 50 justos. Bueno, si lo hay, lo voy a hacer. Pues no había. Pero están viendo que la fe de alguien cambió la atmósfera de ahí. La fe, aunque haya un edicto, tu fe cambia. Igual afuera, hay un edicto, pero tu fe va a cambiar y va a trastornar todo. Todo edicto de Satanás es cambiado. Es cambiado. Y se detuvo. O sea, se quedó aquí quieto hasta que los enemigos quedan destruidos. Hasta que quedaran destruidos. Por eso Dios de milagro. Y algo que Dios me ministraba era de eso, de mostrar los poderes de Él. Demostrar que Él es un Dios real, vivo y poderoso, que desde el comienzo ha habido su mano poderosa. Siempre, siempre Él ha mostrado su poder. En ninguna generación quedó. Tenemos que nosotros entender que por la fe yo tengo que cambiar eso. Si no hay cambio. ¿Saben con cuánto destruyó Gedeón?
a 120,000 soldados con 300. Porque Dios le estaba diciendo que era muchos soldados. Imagínense que usted vaya a hacer a pedir, a montar un negocio y Dios le dice, no hace mucho dinero, con menos. Pero bueno, si necesito más bien es más, no con menos. Eso es lo que necesitamos, la fe. Porque ella está diciendo no. Porque si lo haces con más, te vas a llevar por la gloria. Entonces allí, con menos, es el que va a hacer la gloria. Vamos a mostrar su poder. Amén. Dios hizo que David mate a un Goliat. Primera de Samuel 17. Ahí lo puede leer luego usted. Pero si no nos extendemos mucho. Pero miren, un jovencito que no sabía pelear muy bien. Un chamo. No estaba preparado para pelear. No era un militar, no era un soldado. Era un pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Entonces, Dios mostró su poder, matando a un Goliat. ¿Y cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? Con la piedra lo derribó, lo mató con la espada. Pero lo derribó con una piedra. ¿Cómo usted va a derribar un animal de eso? Porque eso es un inmenso. Es un gigante. Es un gigante. ¿Cómo usted lo va a hacer con la piedra? Y se cayó para adelante. O sea, si la piedra y se cayó para adelante, dice la Biblia. Para que sea Dios glorificándose por todos lados. Porque si usted se da una piedra, o sea, usted se echa para atrás, ¿o no? ¿Quién cae cuando le da un golpe para adelante? Siempre va para atrás. Y es para glorificarse. Elías y la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17:3. Sí. Primera de Reyes 17:13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y dámela y después hará para ti y para tu hijo. Ella era en un tiempo de hambre. Y el profeta Elías le dijo, dame a mí primero. No había, por eso que le dijo ella, no tengas miedo. Porque solamente le estaba diciendo, no tengo más que esto y echarnos a morir. Y echarnos a morir. Y esta viuda, que habla Jesús, que había muchas viudas en Israel, pero el profeta solamente fue donde esta viuda. Decidió. Porque honró a esta viuda. Y Dios hizo el milagro en ella, porque honró. El 16. Y dijo, y la harina de la tinaja no escaseó. La harina de la tinaja no escaseó. Mostrando a Dios lo poderoso en un tiempo de hambre, lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitaba ella? La harina. Ella lo que necesitaba. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho, pues Elías. No escaseó ni la harina ni el aceite. Milagro. En un tiempo de hambre. De hambruna. Esa viuda, después de ser como una de las despreciadas, ahora ella tenía, a ver si tengo, de antes de estar pidiendo medio para completar un real, ahora no, ahora tengo en abundancia, porque Dios quiere mostrar su gloria. Amén. Y miren, Dios hizo ese milagro y luego el hijo se fue. Sí, dice
hasta el 17. Después de esta cosa, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento, quedó muerto. Se enfermó, pero fue tan grave que murió. ¿Quién murió? ¿Por qué no, si estaba allí, no pasó, o sea, no se enfermó? No, porque como le decía yo, que es para mostrar su poder, porque tenía que morir para mostrar su gloria. Y el 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Wow! Revivió. Revivió. Ahí dice, ahora sí veo que es un hombre. Antes no lo estaba viendo así. Antes no lo veía que él era el hombre de Dios. Así ve que Dios lo usa. Entonces Dios quiere dimensionarte tu fe, que Él es un Dios poderoso. Y por eso te estoy mostrando diferentes facetas, de diferentes milagros, porque de acuerdo a tu necesidad, ¿sabes qué lo pidió Salomón? ¿Qué le pidió Salomón? ¿Ah? Sabiduría, porque eso era lo que él necesitaba. Él tenía riqueza, él tenía posición, pero le faltaba sabiduría. Le faltaba sabiduría y él pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y no solamente que le dio sabiduría, sino que le dio los enemigos. No solamente que le dio los enemigos, sino muy rico. Dice, pues es que no hay hombre, ni había un hombre tan sabio como el rey Salomón. La gente, los reyes iban a visitarlo a él. Los reyes iban a visitarlo a él por la sabiduría que Dios le había entregado. Porque eso era lo que él necesitaba. Hay una reina que se llama la reina de Sabá que vino con mucho dinero a ver lo que están diciendo tuyo. Y veo que es verdadero. Dice que me queda un corto con lo que estoy viendo aquí. Dios lo bendiga. Miren, Salomón hizo que los sirvientes hicieran como los reyes. Los sirvientes, mostrando su poder. Hizo que la plata no fuese común. ¿Cómo hizo eso? Porque había mucho oro. Hizo que la plata fuese común, que no valiese nada. Y Dios mostrando su poder. Jesús manifestó el poder de los milagros. Jesús vino a mostrar el corazón del Padre. Es sanar a los enfermos, dio vista a los ciegos, multiplicó los panes y los peces. Los multiplicó. Tenían 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y 5,000 hombres. Sin contar las mujeres ni los niños. Y les pregunto, ¿cuántas mujeres hay hoy y niños? Hay más que los hombres. Los teólogos dicen que hay alrededor de 20,000 personas allí, con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo usted va a dar de comida de esa forma? Y los discípulos, maestro, échalos, porque ya es tarde. Y no hay nada que comer. Y les digo, no, denle de comer a ustedes. Porque Dios quería mostrar su poder. Que Él es poderoso. Que Él es grande. Y que Él sigue estando vivo.
hoy sigue siendo Dios milagro. Amén. Resucitó a Lázaro. A Lázaro. ¿Para qué resucitó a Lázaro? Para demostrar su gloria. Donde está Jesús, lo imposible se vuelve posible. Amén. Donde está Él, lo imposible se vuelve. Por eso, lo imposible es que Lázaro viviera. Lo imposible, y Él lo hizo posible. Amén. Los milagros requieren fe. Los milagros requieren fe. En Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si yo no tengo fe, si no creo en Él. A Dios no le gusta, no le agrada cuando no tenemos fe, cuando somos incrédulos. Cuando vino, ¿cómo no le gustó? Cuando vino a Nazaret. ¿Por qué? Porque no era creyendo. Estaban dudando. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible. Eso sí es imposible. Agradar a Dios. Para poder yo agradar a Dios, sí o sí, tengo que creerle a Él. En lo que Él me está diciendo. En lo que Él tiene a mí. Varios ejemplos. Dice Marcos 7:32. Marcos 7:32. Nueva traducción viviente. Dice, le trajeron un hombre sordo con defecto del habla. Un sordo mudo. Y la gente le suplicó a Jesús que le pusiese sus manos sobre el hombre para sanarlo. Era sordo y mudo. El 33 dice, Jesús lo llevó aparte de la multitud. Lo llevó aparte de la multitud. Y Dios siempre se maneja de diferentes formas. Por eso es que nosotros no podemos pensar que Dios se va a hacer de esta forma. Dice, lo sacó de la multitud para estar a solas con él. Metió sus dedos en el oído del hombre. Sus dedos en el oído. Sus dedos en el oído. Después escupió sobre su propio dedo y tocó la lengua del hombre. Escupió su dedo, está sobre el dedo de Jesús y puso la lengua con saliva en la lengua del hombre. ¿Usted aceptaría eso? Si a veces hasta le da asco de su esposo. Y por eso no recibimos milagros. No recibimos milagros. Porque si este hombre hubiese cuestionado la forma de cómo Jesús lo estaba haciendo, no pasa nada. No acontece nada. Por eso es que la mujer, la viuda de Sarepta, le dijo, bueno, pero lo voy a hacer. Aunque estaba en su mente como dudando un poco, pero lo voy a hacer. Igual cuando Pedro le dice al maestro, boga mar adentro, Señor, pero he intentado toda la noche, pero bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Aunque parezca loco para mi mente, igual lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, la reina no escaseó y hubo la pesca milagrosa, aun cuando estaban en su pensamiento. Después escupió sobre su propio dedo y tocó la lengua del hombre.
El 34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, estafa, que significa, a ver, al instante el hombre pudo oír perfectamente bien. Al instante el hombre pudo oír bien. Y se le desató la lengua. Pues es que lo primero que nosotros tenemos es que hablar, oír, para que podamos hablar de forma mejor. Por eso es que la fe viene por dónde, y el oír, tenemos que limpiar nuestros oídos. Porque hay muchas cosas que no nos dejan escucharlo a Dios. Y desató la lengua, de modo que el mudo pudo hablar claramente. Claramente hizo el milagro. La mujer de flujo de sangre tocó con fe. El ciego de Bartimeo clamó con fe. El centurión creyó sin ver. Creyó sin ver. Él le dijo, di la palabra. Di la palabra. Y él se fue con esa palabra. Cuando él llegó, le dicen que cuando Jesús, ya estaba sano en ese momento. Al mismo instante. Entonces nosotros no creemos. Ese centurión creyó. Lo que nosotros no creemos. Solamente di la palabra. Porque sé que eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso va a acontecer. Los milagros comienzan cuando decides creer, aunque no veas nada todavía. ¿Cuándo comienzan? Cuando tú comienzas a creer. ¿Cuándo comienzan? Cuando tú comiences a creer, aunque no veas nada. Porque miren, él no lo supo, fue cuando llegó. Él estaba de camino aquí yéndolo. Él no sabía que ya se había sanado. Él no sabía que ya se había sanado, pero él estaba creyendo, sí. No sabía, pues creyendo. No sabía, pues creyendo. Entonces nosotros nos vamos mal. Dios hace milagros en medio de la crisis. Muchos milagros nacen en los momentos difíciles. En el desierto, una provisión. En la tormenta, calma. Y en la escasez, multiplicación. Cuando estaba la tormenta fuerte, Dios calmó, Jesús calmó. Estaba la tormenta. En el desierto, hubo la multiplicación. La que Dios le guardaba. Que Dios lo protegía en el desierto. En el desierto. Entonces después es que no podemos hablar mal de los desiertos. No podemos criticar los desiertos. Porque es donde Dios muestra más su poder. En donde vemos en donde Dios ha mostrado más su poder. Es en los desiertos. Cuando Dios te ha llevado a ti a un desierto, a pasar aceite, como dice por ahí es donde Dios ha mostrado más su poder. Donde ha visto sus bondades. Tu problema no es el final, es el escenario donde Dios mostrará su poder. Tu problema no es el final, es el escenario donde Dios va a mostrar su poder. Su poder. Amén. En Hechos 19:12. Hechos 19:12. Nueva traducción viviente. Cuando ponían cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas tocaban la piel de Pablo, quedaban sanos. Quedaban sanos. Con solo tocar la piel de Pablo. Imagínense la fe de estas personas. El creer que solamente tocar la piel, ese pañuelo iba a tener el poder de la sanidad.
sin tocarlo a él, solamente con ese pañuelo, ellos quedaban sanos. Ellos quedaban sanos. Quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos, mostrando a Dios su poder, mostrando su gloria. Y Dios usa a quien quiera. Pero nosotros debemos dejar que Dios muestre su poder a través de nosotros. Él quiere mostrarte a través tuyo su gloria, las señales, los prodigios. Quiere hacerlo a través tuyo. Quiere que tú seas un portador de su gloria, un portador de su presencia. Porque cuando llega la presencia, todo se acaba. Por eso que sanaba y los espíritus se iban. Sanaban a los enfermos y los espíritus salían. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de creer. Porque mire ese pueblo de creer con eso. Solamente con tocar eso. Y por eso que la mujer de flujo de sangre dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Solamente con tocar el borde. La fe de esta mujer. Que con solamente tocar, ni que oraran por ella, ni que le pusieran las manos. Porque la Biblia dice que imponer las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Pero ella no pasó nada de eso. Porque la fe de ella provocó eso. Su fe hizo que causara el milagro. Jesús no estaba en la jornada en la asignación para que llegue ahí. Él no tenía que sanar a esa mujer. Pero eso hizo que ella provocara eso. ¿Qué poder salió de ella? Y todos apretándolo. Pero nadie hizo con fe. Todos tocándole, porque dice la palabra que estaban oprimiéndolo. Apretaba. Ahí vi una gran multitud. Pero solo una mujer con fe. Que yo solo tengo que tocar el borde. No es necesario que Jesús ore por mí. No es necesario que Jesús me ponga las manos. No es necesario. Y por eso es que nosotros estamos cuestionando mucho. Y muchas veces somos como Jesús en Nazaret, en su tierra. No pudo hacer milagros, sino mire, tuvo que Jesús poner las manos sobre algunos enfermos para que se sanaran. Poniéndole las manos. Entonces nosotros solamente tenemos que tener esa forma. Entonces nosotros somos los que vamos a provocar el poder de Dios. Porque ¿qué hizo? Las oraciones de Josué le pidió, Señor, detén el cielo y la luna, el sol y la luna. Y lo detuvo Dios. Porque es lo que pidió él. Eso es lo que provocó él. Entonces, ¿qué estás pidiendo tú? ¿Qué es lo que vas a provocar hoy a Dios? Que Él diga, se detuvo. Y se detuvo el sol y la luna. El sol y la luna. O sea, y dice que ese día no fue el mismo por lo que había pasado. Porque se trastorna el tiempo. Se trastorna el tiempo. Yo quiero que usted pueda magnificar todo eso. Lo que es detener el cielo, el sol y la luna. Quiero que piensen en eso. Lo que provocó. Pero lo cumplió. Pero Dios hizo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hasta darle la victoria al pueblo. Amén.
Así que no tengas temor, porque Dios te va a entregar la victoria. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Despedimos a las personas que están. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le doy